Bueno, después de haber adorado a nuestro Dios poderoso, voy a invitar a que me acompañe con su Biblia al libro de Primera de Pedro y vamos a leer nuevamente en el capítulo 1, pero los últimos versos, desde el verso 22 hasta el verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy oramos y pedimos, háblanos a través de ella. Enséñanos aquello por lo cual tú permitiste escribir esta tu palabra. Permítenos entender su propósito y permítenos poner en práctica, Señor, aquello que hoy vamos a aprender. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos tanto para enseñar tu palabra como para poderla entender y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema amor entrañable. Hemos venido estudiando cada 15 días la carta de Primera de Pedro. De hecho, hoy es nuestra cuarta enseñanza y con esta cuarta enseñanza vamos a terminar lo que corresponde al capítulo 1. Recordemos algunas cosas que hemos visto. Esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos de muerte a causa de su fe en Cristo. Es una carta para creyentes en medio de grandes dificultades. Ahora, a través de esta carta, el apóstol Pedro busca darles ánimo y los insta a permanecer firmes en Dios, viviendo vidas consecuentes a su fe. También vimos cómo el apóstol Pedro, antes de decirles lo que ellos tenían que hacer, primero les dice lo que Dios ya hizo. Ahora, esto es importante porque estuvimos aprendiendo cómo la Biblia no se trata de un manual donde Dios solamente nos dice lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer, sino que aprendimos que la Biblia primeramente es un libro que nos enseña o nos muestra todo lo que Dios ya hizo en nosotros y por nosotros. Podríamos decir que la Biblia no se trata de la obra imperfecta del redimido, es decir, nosotros, sino se trata de la obra perfecta del Redentor, es decir, nuestro Dios. Entonces vimos cómo Pedro comienza hablando de lo que él ya hizo, de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Nos salvó. Y por cuanto ahora tenemos esa salvación, nosotros estamos capacitados para caminar en esas obras o en esas acciones que Dios nos pide y que hemos venido aprendiendo en estos días. Es como, pensemos una persona que ingresa a estudiar medicina. Al principio a ella no se le exige que ejerza su labor, sino que primero se le capacita y una vez está capacitado es cuando viene la exigencia a desarrollar la medicina. Y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, en estas dos últimas enseñanzas vimos lo que como creyentes debíamos de hacer. Vimos algunas características que deben estar presentes en todo aquel que dice ser cristiano y que son acciones consecuentes a la salvación recibida. Recordemos rápidamente, vimos que todo creyente debe poner su esperanza en el día en que la salvación dada va a ser manifestada.
Recordemos que aprendimos que aunque ya tenemos la salvación, un día esa salvación se manifestará a plenitud. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque me recuerda cuánto valor tiene la vida eterna para mí. Es decir, si realmente la vida eterna es preciosa para mí, yo voy a anhelar ese día con todo mi corazón. Y es ahí donde yo debo colocar toda mi esperanza. También aprendimos que el creyente debe vivir una vida consagrada a Dios, es decir, una vida santa, una vida separada. Y vimos cómo si alguien se siente cómodo viviendo una vida de pecado, una vida de impiedad, de inmoralidad, veíamos que seguramente es porque aún no es salvo, porque aquel que ha sido salvado ha sido llamado a vivir una vida separada, una vida consagrada. También la última enseñanza con respecto a Primera de Pedro, vimos que todo creyente debe vivir una vida en temor reverente a Dios. Aprendimos que el temor reverente no es miedo, sino que hablamos de un temor filial, el cual nos lleva a obedecer a nuestro Padre Celestial. Ahora, la enseñanza que vamos a ver hoy y que acabamos de leer es otra característica importante en la vida del creyente, es otra acción consecuente a esa vida de salvación que ya ha experimentado. Si usted nota, las tres primeras cosas que vimos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la que sigue, la última que vamos a ver hoy, esta habla de la acción que tenemos que tener con los hermanos. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ahí viene, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así es de que la siguiente acción que es consecuente en la vida de todo creyente es amar entrañablemente a los hermanos. La palabra entrañable generalmente traduce íntimo, es decir, algo realmente profundo. La palabra entrañable de alguna manera traduce como muy afectuoso. Y aquí Pedro nos está diciendo que los creyentes deben amarse así, entrañablemente, es decir, con un amor íntimo, con un amor no superficial, que es un amor profundo, un amor muy afectuoso. Y esta, le repito, es otra acción presente en la vida de todo creyente. Ahora, podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué amarse los unos a los otros es tan importante? ¿Acaso no basta con haber sido salvados? ¿No basta de pronto con tener nuestra esperanza puesta en la salvación? ¿No basta con vivir una vida separada o consagrada para Dios? ¿No basta acaso con tener un temor reverente a Dios? Pues no, porque aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos amarnos entrañablemente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque amarnos entrañablemente es una manera de evidenciar nuestra fe en Cristo. Es una manera de evidenciar nuestra fe en Cristo. Jesús lo dijo mejor. Ahí en Juan, acompáñame al libro de Juan, en el capítulo 13, el verso 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué podemos conocer que somos discípulos del Señor? Ahí lo dice. Si tuviereis amor los unos con los otros. Podríamos decir que de alguna manera Jesús le da permiso al mundo de juzgar la genuinidad de la fe cristiana mirando si hay amor sincero entre hermanos. Cuando el mundo nos mira, debe encontrar amor sincero. Y eso va a denotar una cosa, que somos discípulos del Señor, es decir, que somos cristianos. Ahora, otra razón por la cual es importante el amor entrañable
es porque es una manera de evidenciar la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, hablando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los versos 25 y 26 dicen: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, y escuche, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este pasaje nos recuerda que la iglesia es un cuerpo de personas cuya característica primordial es el amor entre sí. Mire, cuando hay amor entrañable, nosotros no vamos a estar peleando con el hermano, no vamos a odiar al hermano, no vamos a engañar, no vamos a ser hipócritas, de hecho no vamos a tener envidia, sino que el amor entrañable nos lleva más bien a perdonar, nos lleva a servir, nos lleva a ayudarnos entre hermanos. Incluso, como decía el verso que acabamos de leer, nos permite alegrarnos con las alegrías de ellos, incluso llorar con las tristezas de ellos. Y esto demuestra una cosa, que hay un amor sincero. Ahora, pensemos en una cosa. ¿Cómo ve el mundo la iglesia de hoy en día? ¿De qué manera la ve? ¿Qué ve el mundo cuando mira la iglesia? ¿Acaso será que ve un amor entrañable entre hermanos? ¿O de pronto está viendo maldad, de pronto está viendo engaño, hipocresía, envidias, calumnias? Mire, cuando el mundo no ve el amor que debe caracterizar la iglesia, de alguna manera tiene todo el derecho de cuestionar nuestra fe. Incluso, y peor aún, esto los puede llevar a rechazar a Cristo. Por eso usted notará que el mal testimonio que ha habido entre la misma iglesia por falta del amor entrañable ha llevado a que muchos busquen una vida espiritual individual, a que muchos de alguna manera quieran llevar una vida espiritual privada, apartada de la iglesia. Por eso notemos la gran responsabilidad que tenemos como creyentes, como iglesia. Primero, una responsabilidad grande ante Dios de obedecer su mandato. ¿Cuál mandato? Amarnos entrañablemente los unos a los otros. Pero lo segundo, de representar su iglesia de una manera correcta aquí en el mundo. Ahora, yo sé que amar entrañablemente a los hermanos no es una tarea fácil. De hecho, alguien dijo: estar con la iglesia en el cielo será una gloria, pero estar con la iglesia aquí en la tierra es otra historia. Y eso es verdad. Todos sabemos que en nuestra relación con los demás hermanos hay algunos que uno quisiera ahorcarlos en el amor del Señor, porque algunos son difíciles de amar. Ahora, cuando hablo de difíciles de amar, no estoy hablando necesariamente de aquellas personas que son complicadas o que son obstinadas o aquellos que son irritantes o, como dirían otros, recalcitrantes, sino que pienso que los verdaderamente difíciles de amar son aquellos hermanos que de alguna forma nos han traicionado. Aquellos que le hemos brindado amor, nos traicionaron. Les brindamos amistad, nos han traicionado. Les brindamos confianza, respondieron de una mala manera. Pero cuando vemos ese tipo de hermanos y dudamos de nuestra capacidad de amarlos, pensemos en esto. ¿Nosotros éramos fáciles de amar por Dios? Piénselo. Nosotros, usted y yo, éramos fáciles de amar por Dios. Y yo sé que la respuesta es no. Si miramos bien, nosotros traicionamos a Dios. Si miramos bien, lo desobedecimos. Si miramos bien, tratamos de engañarlo muchas veces. Si miramos bien, nosotros hasta nos burlamos de Dios. Y todas estas cosas no las hicimos una vez, sino que las hicimos muchas veces. Pero aún así, Dios, ¿qué hizo? Nos amó. Y ahora nos invita a ser como Él.
Usted y yo ya experimentamos un amor inmerecido. Por eso, frente a este mandato que encontramos en esta porción de la Escritura de amarnos entrañablemente, nosotros no podemos apresurarnos a decir, es que la verdad yo creo que eso sí no es para mí. De pronto lo de poner mi esperanza en la salvación, en el día que la salvación sea manifestada, me gusta. Y de pronto de vivir vidas consagradas, bueno, haré mi esfuerzo. Y de tener temor reverente al Señor, bueno, lo voy a hacer. Pero esto de amar a otros como que yo no puedo, como que es difícil, a mí cómo me van a pedir eso. Pero si nosotros miramos bien el pasaje que acabamos de leer, vamos a encontrar algo bien interesante, y es que antes y después de ese mandato de amarnos entrañablemente los unos a los otros, una vez más el apóstol Pedro nos da una razón de peso por la cual todo cristiano puede y debe amar entrañablemente al hermano. En los versos leídos encontramos este mandato como en medio de dos razones o de una misma razón. Es como una hamburguesa. Usted sabe que en una hamburguesa en la mitad va la carne y encima hay un pan y debajo hay otro pan. Entonces, miremoslo de esta forma para poder entender cuál es la razón que Pedro nos da para pedirnos que nos amemos entrañablemente. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. Y vamos a ver 22 y 23. Vamos a leerlo y vamos a mirar lo que este nos enseña. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ahí viene el mandato, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, y sigue diciendo el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note la razón que Pedro nos da antes y nos da después de pedirnos que nos amemos entrañablemente. Entonces, recuerde la hamburguesa. Vamos con el pan de arriba. Lo primero que dice Pedro, allí en 1 de Pedro, en el capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas. Esa es la razón que él da por la cual nosotros podemos amar entrañablemente, habiendo purificado vuestras almas. Pedro nos está diciendo, por cuanto sus almas fueron purificadas, ustedes pueden y deben amar entrañablemente a los hermanos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo nuestras almas son purificadas y qué significa eso? Varios teólogos concuerdan que esto ocurre en la conversión, que la purificación de nuestras almas ocurre cuando nosotros somos regenerados, es decir, cuando Dios nos imparte vida espiritual. Incluso el mismo apóstol Pedro utiliza un término similar cuando, reunido allí en el concilio de Jerusalén, él está contándoles cómo Dios los llevó a casa de Cornelio y cómo él predicó el evangelio y cómo los gentiles se convirtieron. Mire las expresiones que utiliza Pedro para describir la salvación de ellos. Ahí en Hechos, capítulo 15, verso 9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, es decir, los judíos, y ellos, los gentiles. Y escuche, purificando por la fe sus corazones. Entonces, noten que el término es similar, hablando acerca de la salvación. Entonces, vemos cómo Pedro da la razón por la cual se puede amar entrañablemente. ¿Cuál es? Sus almas han sido purificadas. Ese es el pan de arriba. Ahora, miremos al que está debajo. Miremos al que sigue después del mandato de amarnos entrañablemente. Leamos todo Pedro
Primera de Pedro 1, el 22 y el 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, viene la carne, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, viene el otro pan, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. El otro término que encontramos es siendo renacidos. Ya vimos el primero, la parte de arriba. ¿Cuál era? Vuestras almas han sido purificadas. Viene el mandato, debemos amarnos entrañablemente, y luego reafirma, siendo renacidos. El apóstol Pedro está diciendo, ustedes han nacido de nuevo. Este término de renacidos es usado para hablar acerca del nuevo nacimiento. Recordemos que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la obra de Dios donde nos da vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es ese instante donde Dios nos traslada de muerte a vida. Entonces, si miramos estos dos términos, habiendo purificado vuestras almas y siendo renacidos, nos están hablando de lo mismo. Nos están mostrando la obra de Dios hecha en nosotros en la conversión. Entonces, podríamos decir que la purificación de nuestras almas y el nuevo corazón que Dios nos ha dado, nuestro renacimiento, son dos cosas que experimenta el creyente cuando es convertido. Entonces, como somos nuevas criaturas y como tenemos un nuevo corazón, podemos y debemos amar entrañablemente a los hermanos en Cristo. ¿Notó la razón? Pedro no pide que nos amemos entrañablemente porque sí, porque se le ocurrió, no. Nos da la razón. Tenemos un nuevo corazón. Hemos sido regenerados, tenemos vida espiritual. Por lo tanto, podemos decir que estamos capacitados para amar entrañablemente a los hermanos. Ahora, me gusta que Pedro, además de decirnos la razón, también nos dice cómo ocurrió eso. No solo nos dice que fuimos renacidos, es decir, que nacimos de nuevo, no solo nos dice que nuestras almas fueron purificadas, sino que nos dice cómo ocurrió. Volvamos al pan de arriba. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ya sabemos qué significa, y mire lo que dice, por la obediencia a la verdad. ¿Cómo o por qué fueron purificadas nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Aquí Pedro nos está diciendo que nuestras almas fueron purificadas cuando fue predicado el Evangelio y nosotros obedecimos a esa verdad aceptando nuestra condición pecaminosa y la obra de Cristo. Eso es lo que significa obedeciendo a esa verdad. Entonces, note, la purificación de nuestras almas, la salvación viene cuando en obediencia nosotros aceptamos la verdad del Evangelio predicado. Miremos el pan de abajo ahora y cómo nos dice exactamente lo mismo. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué significa eso? No de papá y mamá terrenal, sino siendo renacidos de una simiente incorruptible. Y sigue diciendo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego, en el verso 23, da una ilustración. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Él está hablando de que una simiente corruptible desaparece. Pero la incorruptible, sigue diciendo el verso 25, mas la palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y termina.
y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Note que ese nuevo nacimiento, ese ser renacidos, fue por la palabra de Dios, anunciada por el Evangelio. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros fuimos renacidos, que nosotros nacimos de nuevo por la palabra que nos fue anunciada o predicada por el Evangelio. ¿Sí nota, iglesia, la importancia del Evangelio? Y yo veo importante que por un momento recordemos lo que es el Evangelio, para que lo tengamos claro, ya sea que lo hayamos escuchado o no lo hayamos escuchado. Recordemos algo, iglesia, el Evangelio nos habla de 4 cosas. La primera cosa que nos habla del Evangelio es de Dios. Y el Evangelio nos dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero no es solo amor. La palabra nos enseña que Dios también es santo y por cuanto Él es santo, no puede estar unido ni tener relación con el pecado. Y no solo nos dice que Él es santo, sino también nos dice que Él es justo. Y por cuanto Él es justo, Él castiga el pecado, no lo puede pasar por alto. Pero el Evangelio, además de hablarnos de Dios, de la segunda cosa que nos habla es del hombre. Y nos dice que la condición del hombre sin Dios es un hombre pecador, muerto espiritualmente, o como dice Efesios, muerto en delitos y pecados. Y nos dice que en esa condición el hombre no puede hacer nada por sí mismo para poder reconciliarse con Dios. La tercera cosa que nos habla el Evangelio es acerca de Cristo y nos enseña que Cristo vino, se encarnó, nació, vivió, murió y resucitó, ascendió al cielo y fue glorificado. Y que solo a través de su obra podemos nosotros reconciliarnos con Dios y alcanzar salvación. Y la cuarta cosa de la cual nos habla el Evangelio es acerca nuevamente del hombre, de cómo el hombre debe aceptar esa verdad, obedecerla, correr a Dios en arrepentimiento, colocar toda su fe en la obra de Cristo, y es ahí donde su alma es purificada, es ahí donde él es renacido, es ahí donde él es salvado. ¿No le parece glorioso el Evangelio? Volvamos al pan de arriba. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ya sabemos lo que significa. ¿Cómo fue purificada nuestras almas? Ahí lo dice, por la obediencia a la verdad. Pero mire lo que dice después, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Entonces, aquí el apóstol Pedro no solo nos dice qué sucedió en nosotros, cuál fue o por qué sucedió esto, sino también nos dice cuál fue el medio, quién hizo esta obra en nosotros, y nos dice que fue mediante el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos regenera, es el que nos da un nuevo corazón, es el que nos da un nuevo nacimiento, es quien nos da la fe necesaria para creer la verdad del Evangelio, de manera que podamos responder a ese mensaje, a esa buena noticia, con arrepentimiento. ¿Y cuál es uno de los resultados de esta obra? Leámoslo ahí, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y escuche, para el amor fraternal no fingido. Todo esto produjo un resultado en nosotros. Fuimos capacitados para el amor fraternal no fingido. Por eso, iglesia, usted y yo, y todo aquel convertido, puede amar entrañablemente. Entonces, si hemos sido salvados, si hemos nacido de nuevo, si realmente somos cristianos, les repito, estamos capacitados para amarnos entrañablemente los unos
a los otros. Mire, la responsabilidad del amor mutuo en el cuerpo de Cristo no puede llevarse a cabo si primero el Espíritu Santo no obra purificando y regenerando nuestros corazones. Porque aunque el ser humano no regenerado es capaz de amar, el amor que brinda una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, es un amor frágil, que se rompe con facilidad, es un amor interesado que busca solo su bienestar, porque ese amor está sujeto al comportamiento del objeto que estamos amando. Recuerde algo, mire, la esencia del pecado es el egoísmo y el orgullo. Y este egoísmo y orgullo que hay por causa del pecado no nos permite amar sinceramente a los demás. ¿Por qué? Porque el gran amor de nuestras vidas somos nosotros mismos cuando no nos hemos convertido. Cuando alguien no ha sido regenerado, el gran amor de su vida es él mismo. Si no me cree, piense en esta frase y me dice qué piensa. Te amo tanto que no puedo vivir sin ti. Te amo tanto que no puedo vivir sin ti. ¿Cómo le suena esa frase? Parece romántica, ¿sí o no? Y uno dice, wow, cuánto me ama. Pero si le prestamos atención, la verdad que esta frase es una demostración de egoísmo. Porque note que él ama porque no puede vivir sin esa persona. ¿En qué está pensando? ¿En la persona o en él? Está pensando en él. Es decir, él ama para su beneficio. Él no ama para el beneficio de otro. Entonces, generalmente, esa es la clase de amor que nosotros podemos ofrecer cuando nos hemos convertido. Pero cuando alguien es regenerado, es renacido, cuando alguien ha purificado su alma, recuerde, el pecado, aunque está presente, ya no lo domina. Y es entonces cuando podemos nosotros actuar por encima del orgullo, podemos actuar por encima del egoísmo, podemos actuar por encima de nuestros intereses personales y ahí es cuando podemos amar entrañablemente. Recuerde algo, toda familia humana es defectuosa, toda familia humana, por más hermosa que sea, es débil. Pero la familia que nace mediante la palabra de Dios, la familia que nace por su evangelio, es una familia eterna e imperecedera. Y lo digo no solo porque tiene una esperanza viva, como lo dice Pedro, no solo porque tiene una herencia incorruptible, sino porque también esa familia tiene un corazón nuevo, capaz de amar con un amor sincero, incluso a aquellos que a veces creemos que no merecen ser amados, porque sabemos que posiblemente no van a responder a nuestro amor. Pero esa familia de Dios es la iglesia, y la familia de Dios, la iglesia, está caracterizada por el amor y por la gracia. Y le voy a dar dos razones. Una, porque el padre de esa familia es Dios, y la Biblia nos dice que Dios es amor. Y la segunda razón es porque el hermano mayor de esa familia es Jesús, y la Biblia nos dice que Jesús murió por amor, para que nosotros podamos vivir. Efesios dice que Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Por eso, iglesia, que juntos caminemos con amor entrañable hacia nuestros hermanos, así como Dios lo hizo con nosotros en Cristo. Amén. Palabras finales. Si usted profesa ser cristiano, si usted profesa ser creyente, su vida debe caracterizarse por un amor sincero por los hermanos en Cristo, recordando siempre que no los amamos por obligación, no es, bueno, yo los amo porque
el Señor me dice que tengo que amarlos. No, no los amamos por obligación, sino los amamos por la obra que Él hizo en nosotros. Por eso, iglesia, orémosle al Señor pidiendo que nos ayude a amar a los hermanos con un amor entrañable, con un amor sincero, de corazón puro. Ahora, si usted aún no es cristiano y acaba de escuchar el Evangelio, yo le insto a que crea en Él y a que corra a Dios en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy tú, a través de tu palabra, nos confrontas con algo más que debe caracterizar nuestras vidas, y es el amor sincero, los unos por los otros, el amor entrañable entre hermanos. Hoy oramos, Señor, porque hemos entendido que si nuestras almas no han sido purificadas, si no hemos renacido por medio de la palabra, del Evangelio, si el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en nosotros, es imposible podernos amar con un corazón sincero. Por eso queremos darte gracias, Señor, porque hemos conocido tu Evangelio. Gracias porque creemos en la obra que tú has hecho en nosotros al darnos una nueva vida, la obra que has hecho en nosotros al sacarnos y trasladarnos de la muerte espiritual a la vida, y al habernos dado un corazón nuevo capaz de amar. Por eso oramos, Señor, y pedimos, ayúdanos a amar entrañablemente. Perdona, Señor, cuando hemos visto a algunos hermanos como no merecedores de nuestro amor. Perdónanos porque a veces cuando juzgamos a los demás nos creemos mejores. Perdónanos, Señor, porque a veces nos cuesta, Señor, creer que somos iguales a aquellos que nos parecen difíciles de amar. Cuando miramos nuestra condición y nos damos cuenta, Señor, que aún habiendo conocido de ti te seguimos fallando, y aún a pesar de eso tu amor no cambia para con nosotros, nosotros, Señor, deberíamos de hacer lo mismo. Ayúdanos, Dios. Hoy hemos entendido la obra que tú has hecho en nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos de mostrarle al mundo que realmente somos tus discípulos, de mostrarle al mundo que realmente la iglesia funciona, que en la iglesia realmente hay amor, y esa es nuestra labor. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo esa gran verdad, que somos tus discípulos, pero también mostrarles que la iglesia es un cuerpo de miembros unidos que se aman los unos a los otros, que se cuidan los unos a los otros, que nos alegramos con la alegría de los demás, pero también nos entristecemos y lloramos cuando el hermano sufre. Señor, tú me has capacitado para amar. Ayúdame a amar. Y yo le invito que en esta hora, hermano, si usted sabe que en su corazón hay un resentimiento hacia un hermano de la iglesia, porque le traicionó, porque le falló, que este sea un tiempo y un momento donde usted pueda pedirle al Señor por esa persona, pueda orar por él y pedirle a Dios que le ayude a amar a esa persona entrañablemente, que le ayude a perdonar y que le ayude a verle como un hermano en Cristo y poderle amar como el Señor nos pide hacerlo. Ayúdanos, Señor, en esta labor a veces tan difícil, pero tan importante como es amarnos los unos a los otros. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.